por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Vamos a pedirle por todas las intenciones que ustedes tengan en su mente y en su corazón, por todas las necesidades de nuestros hogares, de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros hermanos. Elevemos nuestra plegaria a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina. Viernes 3 de agosto. El Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Dejemos que el Evangelio resuene de la siguiente manera: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Monseñor Romero comentaba lo siguiente: profeta, voz de Dios, llamada a la salvación. El profeta, lleno de Espíritu de Dios, va al mundo y realiza lo que hemos dicho como tema de esta homilía: la presencia de Dios en la sociedad, en la historia, en el mundo. Ya no podrán decir que Dios no les ha hablado. Esto dice el Señor: te atiendan o no te atiendan, tú eres presencia de Dios en medio de la sociedad. Dios muchas veces estorba, no tengas miedo. Pero el pueblo dirá: hubo un profeta que nos anunció la presencia de Dios. Capacitado para la misión,
El profeta, barro de la tierra que mira la misión que Dios le manda. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Moisés, vete al faraón, que deje salir a mi pueblo de Egipto, qué pequeño se sintió Moisés. Señor, pero ¿quién soy yo para presentarme al gobernante y sacar a mi pueblo? Son misiones imposibles. Son misiones que exceden exageradamente, infinitamente, algo que solo Dios puede hacer. Cuando Dios le dice a Jonás, vete a predicar a Nínive, el profeta prefiere huirse. Es tan grande la misión, y Dios lo lleva a la fuerza para cumplir la misión de predicar a Nínive. La primera impresión que el profeta siente es su pequeñez ante la grandeza de la misión. Sin embargo, Dios le dice, no digas que no puedes, yo iré contigo. Nadie se podrá oponer a esta presencia que va con el profeta. Si alguna vez nos quitaran la radio, nos suspendieran el periódico, no nos dejaran hablar, nos mataran a todos los sacerdotes y al obispo también, y quedaran ustedes un pueblo sin sacerdotes, cada uno de ustedes tiene que ser un micrófono de Dios. Cada uno de ustedes tiene que ser un mensajero, un profeta. Siempre existirá la iglesia mientras haya un bautizado. Homilía del 8 de julio de 1979. Diario personal del beato Óscar Arnulfo Romero. Vamos a escuchar a continuación el recuento que hace el beato Óscar Romero de sus días 12 de enero al 20 de enero de 1979, días marcados por encuentros sacerdotales, por contacto con la parroquia y por supuesto la actividad ecuménica. Aquí hace referencia a la Semana de Unidad de Oración por todos los cristianos. Viernes 12 de enero. Hemos llegado al final de la reflexión de identidad sacerdotal. Todavía el plenario de ayer continuó por largo rato esta mañana, después del cual fue mi participación que aproveché para agradecer, felicitar y animar a los queridos hermanos sacerdotes. Y como tema de mi reflexión, tomé los diversos capítulos que señala el directorio para el ministerio de los obispos, diciéndoles a los sacerdotes cómo me alegraba de encontrar maravillosas incidencias entre los puntos que hemos encontrado en nuestra reflexión de la semana con las indicaciones que bajo los diversos aspectos del ministerio episcopal señala a los obispos nuestra Santa Madre Iglesia. Presenté, como lo hace el directorio, una perspectiva de la Iglesia según la cual ha de ser modelado a nuestra identidad sacerdotal. Luego los oficios de maestro en la fe, que junto con los sacerdotes tenemos que vivirlo, vigilando para que nuestra predicación y nuestra doctrina sea siempre la verdadera doctrina de Cristo. Como ministro de la liturgia, junto con los sacerdotes, tenemos que santificar, y toda nuestra liturgia tiene que ser digna y tiene que respetar el sentido jerárquico y por tanto de obedecer las normas que hagan de nuestro culto, de la administración de nuestros sacramentos, de la celebración de nuestra misa, un verdadero acto de obediencia racional a la disciplina de la Iglesia, buscando siempre el mejor bien y edificación del pueblo.
Hablé aquí también de la religiosidad popular tan rica entre nosotros, de nuestra devoción personal, de nuestro cuidado de que los sacramentos también nosotros sepamos aprovecharlos en nuestra vida individual. El obispo, como centro y ministro de la sociedad jerárquica que es la Iglesia, como junto con los sacerdotes tenemos que cuidar de todo el pueblo de Dios y sentirnos muy unidos. Aquí traté de hacer énfasis en las múltiples reflexiones que se habían hecho acerca de las relaciones entre el obispo y el clero diocesano, lo mismo que entre el clero religioso y la vida de la diócesis, las religiosas, los laicos y todo eso que constituye el pueblo de Dios, que trabajemos por compactarlo cada vez más en la unidad que Cristo quiere. Luego el directorio presenta al obispo como presidente de la comunidad de amor y de caridad, y nos habla de fomentar el sentido del amor cristiano y también de la justicia social. Hice énfasis cómo en nuestro tiempo no se puede prescindir de este aspecto, de educar a nuestro pueblo, de promover la conciencia, la crítica de nuestra gente acerca de una sociedad más justa como Dios la quiere. Y finalmente, de los organismos que son la curia, las vicarías, las parroquias. Entre estas realidades, los sacerdotes tienen un papel preponderante y les suplicaba toda la cordialidad de su servicio al pueblo y a nuestro Señor, desde luego. Fuimos a terminar a mediodía en torno del altar de la iglesia parroquial de San José de la Montaña, y fue muy impresionante esta misa concelebrada con todo el presbiterio. Al final de la misa, como una verdadera ceremonia de la misión de nuestros sacerdotes a sus parroquias, se les entregaron las licencias ministeriales después de haber renovado el diálogo de nuestra ordenación sacerdotal. Almorzamos juntos y fue un verdadero sentido de fraternidad sacramental la que se sintió aumentada como éxito de esta semana de reflexión y espiritualidad. A continuación del almuerzo, los vicarios se quedaron para tener una primera reunión y organizar el Consejo de Pastoral Arquidiocesana, que ha sido una de las iniciativas más provechosas de esta semana de identidad sacerdotal. Las religiosas que trabajan en la vida pastoral también serán representadas, lo mismo que los laicos, y se nombró al secretario ejecutivo, Padre Astor Ruiz, quien llevará la vida de esta comisión o consejo de pastoral arquidiocesana tan necesario para coordinar tantas riquezas y actividades pastorales de la arquidiócesis. Un periodista de Noruega me entrevistó preguntando para un artículo de su periódico y para la radio de su país varios asuntos de la vida de nuestra iglesia y de las relaciones con el pueblo y con el gobierno. Por la noche, en la catedral, celebramos la Misa por la Paz. Asistió Monseñor Arturo Rivera Damas, obispo de Santiago de María, por ser también presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Esta comisión fue la que promovió esta noche, que resultó muy espléndida, con su misa concelebrada con varios sacerdotes, y la conferencia de Monseñor Rivera, que fue muy aplaudida, sobre todo al final, cuando como conclusión repitió los deseos de la carta pastoral que él y yo hemos publicado sobre las organizaciones políticas populares y sus relaciones con la Iglesia. Las conclusiones se referían a apoyar las peticiones que en estos días se están haciendo de amnistía para los reos políticos, de
libertad para que ingresen al país los que están fuera del país, de abrogación de la ley de orden público y también para que se deje en libertad a los secuestrados. La catedral estaba repleta de gente y al salir tuvimos momentos muy cordiales con ese pueblo que está sintiendo mucha confianza en nuestra iglesia. Sábado 13 de enero. Hay una convivencia del catecumenado en la iglesia de los franciscanos de Planes de Renderos. Yo no he podido asistir y me he dedicado a reflexiones y trabajos personales, ya que durante la semana no he tenido lugar. Al mediodía almorcé con el padre Moreno y con el bachiller Roberto Cuellar para preparar el informe que todos los domingos damos en la homilía. Domingo 14 de enero. La misa de la catedral estuvo muy concurrida y hubo representaciones de prensa extranjera. Después de la misa, una entrevista con algunos de estos periodistas y salí para San Antonio Abad, donde celebré la Santa Misa como participación de la novena que aquella comunidad está dedicando en preparación a su fiesta patronal. Les hablé de un esfuerzo de unidad y de superar cualquier dificultad de las que lamentablemente han sufrido anteriormente. Por la tarde, en forma espontánea, fui a visitar al Santo Cristo de Esquipulas de la parroquia de San Bartolomé Pelurlatía. Sorprendí al padre Luis Montesinos, quien se sintió muy halagado con mi visita y me presentó desde los micrófonos a la romería y tuve que dirigir alguna palabra hablando de la religiosidad popular y de aprovechar estos centros y devociones populares para crecer en nuestra fe. Por la noche visité otro santuario de nuestra diócesis en honor del Cristo de Esquipulas. Se trata de la parroquia de Colón, donde el padre Nicolás Mengíbar me había invitado para celebrar una misa de la juventud en honor del Santo Cristo. Después de la misa, en la que dirigí un mensaje a la numerosa concurrencia que llenaba la iglesia visitando al Santo Cristo, pasamos a compartir con los agentes de pastoral una convivencia muy agradable. El lunes 15, Día del Señor de Esquipulas, en la parroquia de Aguilares se celebra al Santo Crucifijo bajo el título de el Señor de las Misericordias, como fiesta patronal. Invitado por el padre Octavio Cruz y las religiosas del Sagrado Corazón, presidí la Eucaristía, a la que asistieron casi todos los sacerdotes de la vicaría y numerosa gente, ya que allí le tienen mucha devoción al Santo Cristo. Aproveché para explicar un pasaje de la epístola a los Hebreos que nos habla del sacrificio de Cristo y de su ingreso como Redentor y Salvador de la humanidad al santuario perfecto que es el cielo. Entre la concurrencia hay muchas personas que pertenecen a organizaciones políticas populares y traté de darles una orientación a fin de que el esfuerzo reivindicador de sus organizaciones no se aparte del sentido cristiano, sino que lo englobe en la redención universal y profunda de Jesucristo, es decir, a partir de la liberación del pecado. Jueves 18 de enero tuvimos un desayuno de diálogo
con los asesores de costumbre, en que enfocamos, a petición mía, unos perfiles en mi participación de la Conferencia Episcopal de Puebla. También analizamos un poco la realidad y la situación del país. Son reuniones sumamente útiles y que estoy descuidando un poco, pero al regresar de Puebla haré más normal estas reuniones. Comenzó la semana ecuménica. Los bautistas principalmente y los católicos con todo entusiasmo organizamos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Esta noche tuvo lugar la ceremonia de inauguración en la primera iglesia bautista. Se me dio participación en la bienvenida como un saludo a la concurrencia, que era muy numerosa. El tema estuvo a cargo de un pastor bautista sobre lo que el Espíritu Santo es como fuerza de unidad y que confiemos mucho en Él, pidiéndole sus luces y su fuerza para los objetivos del movimiento ecuménico. Viernes 19, por la tarde tuvimos una interesante reunión acerca del problema del seminario, donde hay 6 muchachos que han sido señalados por el equipo formador y que según ellos mejor no vuelvan al seminario, pero sacerdotes, parroquiales y comunidades de base que conocen la labor de estos muchachos se oponen a este juicio del equipo formador y han pedido que intercedamos para que no se pierdan estas vocaciones. El diálogo fue muy interesante y estamos dispuestos a salvar la vocación de estos seminaristas mientras no nos conste lo contrario. Sábado 20, día sumamente trágico. Amaneció con la noticia de que había habido un operativo militar en el local del despertar de la parroquia San Antonio Abad. En esta casa se llevan a cabo frecuentemente convivencias para profundizar en la fe cristiana. El padre Octavio Ortiz, junto con la hermana Chepita, como le llaman a la religiosa belga que allí trabaja, dirigían un encuentro de iniciación cristiana. Eran como 40 jóvenes, pero al amanecer hoy, la Guardia Nacional, con una fuerza de violencia, estalló una bomba para romper la puerta y luego violentaron la entrada con tanquetas y disparando. El padre Octavio, al darse cuenta, se levantó, pero no encontró más que la muerte, lo mismo que otros 4 jóvenes. Lo demás del grupo, incluyendo a las 2 religiosas, fueron llevados al cuartel de la Guardia Nacional. Asesinato del padre Octavio y de los otros 4 jóvenes. No lo conocimos sino hasta en la tarde, cuando ya el cadáver del padre y de los otros jóvenes habían sido llevados a la morgue del cementerio. El rostro del padre Octavio estaba sumamente desfigurado. Parecía aplastado por algún enorme peso que debió pasar encima. Lo llevaron a la funeraria, la Auxiliadora, lo mismo que los otros 3 jóvenes, ya que uno de ellos había sido recogido por su familia, pero de estos 3 todavía no se habían identificado sus familiares. Por nuestra parte, lo llevamos a la funeraria para que los arreglaran y luego los llevaríamos a la catedral para la velación, donde serían reconocidos por sus familiares y se harían cargo de ellos. Por la noche fue llevado este cortejo trágico, fúnebre, a la catedral. Allí había mucha gente, la catedral estaba casi llena, orando mucho por los difuntos
y dirigiendo mensajes evangélicos a la muchedumbre. Yo llegué como a las 11 de la noche, la muchedumbre me recibió con un aplauso, yo dirigí un responso en sufragio del padre Octavio y de los otros jóvenes, y dirigí también la palabra para orientar cómo íbamos a proceder al día siguiente. Les invité a todos para la misa de 8 en catedral, a la que asistirán todos los sacerdotes, quienes dejarán sus horarios ordinarios de domingo para concurrir a esta concelebración por un hermano sacerdote. Por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir.